La limpiadora grita que él no está aquí e impacta al empresario al romper el ataúd. Esperanza Gutiérrez estaba temblando mientras acomodaba las flores en el salón principal de la mansión Villarreal. Hacía 3 días que el patriarca de la familia había partido de esta vida, dejando a todos en profunda tristeza. Pero algo incomodaba profundamente a la limpiadora de 52 años. De repente, en medio de la ceremonia solemne, ya no pudo contenerse más. Con un grito que resonó por todo el salón, Esperanza agarró el martillo decorativo que estaba sobre la mesa de caoba y comenzó a golpear violentamente el ataúd de cedro. «¡Él no está aquí! ¡Él no está aquí!», gritaba mientras golpeaba la madera lustrada. Alejandro Villarreal, el hijo empresario de 45 años, quedó paralizado por el impacto. Los invitados retrocedieron asustados, algunos gritando de horror. 2 señoras mayores se desmayaron en el mismo instante. «¡Esperanza, por el amor de Dios!», gritó Alejandro, corriendo hacia la mujer que llevaba más de 2 décadas trabajando para su familia. «Señor Alejandro, el ataúd está vacío. Su padre no está aquí dentro», siguió gritando mientras los pedazos de madera volaban en todas direcciones. Los guardias de seguridad de la familia rápidamente agarraron a Esperanza por los brazos, intentando contenerla. El martillo cayó al suelo con un ruido seco que pareció aún más fuerte en el tenso silencio que se formó. «Suéltenla», ordenó una voz firme. Todos se volvieron para ver a Beatriz Villarreal, la viuda de 68 años, caminando lentamente hacia el centro del salón. Su cabello gris estaba recogido en un elegante moño, y sus ojos azules brillaban con una determinación que pocos conocían. «Madre, Esperanza tuvo un arrebato. Está claramente trastornada por la pérdida de papá», dijo Alejandro, intentando mantener la compostura ante los invitados. «Déjenla hablar», insistió Beatriz mirando fijamente a la limpiadora. «Esperanza, explique qué quiere decir». La mujer de uniforme azul turquesa respiró hondo, sus ojos castaños llenos de lágrimas y determinación. Durante 20 años había cuidado de aquella familia como si fuera la suya propia. Había visto a Alejandro crecer, casarse, tener hijos. Había consolado a Beatriz durante las crisis del matrimonio. Y lo más importante, había sido compañera y confidente de Francisco Villarreal en los últimos años de su vida. «Doña Beatriz, juro por el alma de mi madre que el señor Francisco no está en este ataúd», dijo Esperanza, su voz temblando pero firme. «¿Cómo puedes afirmar algo así?». Alejandro estaba visiblemente irritado. «¿Viste el cuerpo cuando lo preparaban en la funeraria?». «No, señor Alejandro, yo no vi nada de eso, y usted tampoco lo vio». Un murmullo inquieto recorrió el salón. Los familiares más cercanos se miraron entre sí con expresiones confusas. La verdad era que el cuerpo había sido preparado en una funeraria privada, lejos de los ojos de la familia, a petición del propio Francisco en vida. «Esto es absurdo», estalló Alejandro. «Esperanza, estás claramente en estado de shock. Vamos a llevarte a casa y...». «Escuché su conversación con el doctor Morales el jueves pasado», interrumpió Esperanza, su voz ganando fuerza. 3 días antes de que supuestamente falleciera. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. El doctor Morales era el médico de cabecera de la familia desde hacía más de 30 años, un hombre de la absoluta confianza de Francisco. «¿Qué conversación?», preguntó Beatriz, ignorando las miradas furiosas de su hijo. «El señor Francisco estaba en su oficina, quemando papeles en la chimenea. Cuando entré a limpiar, estaba llorando doña Beatriz. Llorando como nunca lo había visto llorar antes». Los recuerdos volvieron como una avalancha a la mente de Esperanza. Francisco Villarreal, a sus 73 años, era un hombre que raramente demostraba emoción. Empresario exitoso, había construido un imperio en el ramo de la construcción en Ciudad de México, pero en los últimos meses había notado una profunda tristeza en sus ojos. «Me dijo que estaba cansado, doña Beatriz, cansado de pelear con el señor Alejandro por los negocios, cansado de ver cómo la familia se desmoronaba. Dijo que quería paz». Alejandro resopló impaciente, pero Beatriz hizo un gesto para que se callara. «Continúe, Esperanza»,
Fue cuando llegó el doctor Morales. Hablaron en voz baja, pero pude escuchar algunas cosas. El doctor dijo que podía arreglar los papeles, que nadie sospecharía. Y el señor Francisco dijo algo sobre empezar una nueva vida donde nadie lo encontrara. El silencio en el salón era ensordecedor. Hasta los empleados de la funeraria, que esperaban el final de la ceremonia, se detuvieron a escuchar. «Esperanza, estás delirando». Alejandro ya no podía contener su irritación. «Papá murió de un ataque cardíaco. El doctor Morales firmó el acta de defunción». «Señor Alejandro, su padre no tuvo ningún ataque cardíaco. El viernes por la mañana le llevé su desayuno como siempre. Estaba vivo y sano. Me agradeció por todos los años de trabajo y me dijo que siempre sería parte de la familia». Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza mientras continuaba. «Me dio este sobre». Sacó un sobre amarillento del bolsillo del uniforme. «Y me pidió que se lo entregara a usted, doña Beatriz, pero solo después del funeral». Beatriz extendió la mano con dedos temblorosos y tomó el sobre. Reconoció de inmediato la letra elegante de su esposo. «No lo abra aquí, mamá». Alejandro intentó intervenir, pero Beatriz ya estaba rompiendo el sello. Dentro había una carta manuscrita y una llave pequeña y dorada. Beatriz comenzó a leer en silencio. Sus ojos se abrían cada vez más con cada línea. «¿Qué dice, doña Beatriz?», preguntó Esperanza. Beatriz miró alrededor del salón lleno de gente y luego a su hijo. Su voz salió como un susurro ronco. «Dice que ya no soportaba ver cómo nuestra familia se destruía, que fingió su propia partida para hacernos darnos cuenta de lo que realmente importa en la vida». El ruido en el salón explotó. Algunos parientes comenzaron a gritar, otros a llorar. Alejandro se puso blanco como una pared. «¡Es imposible!», gritó. «¡Imposible!». «La llave». Beatriz mostró el pequeño objeto dorado. «Es de la caja fuerte de la casa de campo en Valle de Bravo. Dice que está ahí». Esperanza sintió un inmenso alivio apoderarse de su pecho. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Sabía que había riesgos en exponer el secreto, pero ya no podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. «Doña Beatriz, su esposo me hizo prometer que no se lo contaría a nadie hasta después del funeral, pero cuando la vi sufrir, cuando vi cómo el señor Alejandro estaba cambiando los negocios de la familia sin respetar su voluntad, ya no pude quedarme callada. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Beatriz miró el ataúd destrozado y luego a todos los presentes. Parientes lejanos, amigos de negocios, empleados de la empresa. Todos habían venido a rendir sus últimos homenajes a un hombre que ni siquiera estaba ahí. «Alejandro, nos vamos a Valle de Bravo ahora mismo», dijo con firmeza. «Mamá, esto es una locura. Esperanza obviamente inventó todo esto. Papá está muerto». «Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de que vayamos hasta allá?». La pregunta de Beatriz calló a su hijo. La verdad era que Alejandro tenía motivos para temer. En los últimos meses había tomado varias decisiones empresariales importantes en contra de la voluntad de su padre. Había vendido terrenos que Francisco quería mantener en la familia, había despedido a empleados antiguos y cambiado a proveedores tradicionales por otros más baratos. «Voy con ustedes», anunció Esperanza. «De ninguna manera. Ya causaste suficiente confusión». Alejandro estaba perdiendo por completo la compostura. «¿Esperanza viene con nosotros?». Beatriz fue categórica. «Ella conoce a mi esposo mejor que cualquiera de nosotros en los últimos años». La empleada doméstica realmente conocía a Francisco como pocos. Todos los días le llevaba su café a las 6 de la mañana. Conocía sus hábitos, sus manías, sus preocupaciones. Sabía que le gustaba el piloncillo en el café, que leía el periódico siempre en el mismo orden, comenzando por la sección de economía. Sabía también que estaba profundamente infeliz con el rumbo que había tomado la familia. «Doña Beatriz, ¿puedo hablar algo privado con usted?». Esperanza se acercó a la viuda. Las dos mujeres se alejaron del grupo,
caminando hasta la terraza que daba al jardín de la mansión. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los mangos centenarios, creando un juego de luz y sombra en el piso de cantera. «Habla, hija». El señor Francisco estaba muy preocupado por su matrimonio. Me dijo varias veces que sentía que había perdido la conexión con usted a lo largo de los años, que se habían vuelto casi extraños viviendo en la misma casa. Beatriz sintió un nudo en el pecho. Era verdad. En los últimos años, ella y Francisco apenas conversaban más allá de los saludos básicos del día a día. Dormían en el mismo cuarto, pero en camas separadas. Comían juntos, pero en silencio. ¿También habló de Alejandro? Sí, doña Beatriz. Dijo que su hijo se estaba volviendo codicioso, que solo pensaba en el dinero, que había olvidado los valores que él intentó enseñarle. ¿Y por eso decidió fingir que se había ido? Dijo que quería ver si ustedes lo extrañarían de verdad o si solo se preocuparían por la herencia y los negocios. Beatriz cerró los ojos, sintiendo el peso de todos aquellos años de relaciones superficiales. ¿Cuándo fue la última vez que ella y Francisco habían tenido una conversación de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ella le preguntó cómo se sentía? Esperanza, ¿crees que él volverá a casa? Creo que eso depende de lo que ustedes hagan ahora, doña Beatriz. Las dos regresaron al salón principal, donde Alejandro intentaba calmar a los invitados y explicar la situación embarazosa. Muchos ya se estaban yendo, comentando en voz baja sobre el escándalo en que se había convertido el funeral. «Bueno, vámonos», anunció Beatriz. «Alejandro, tú vas a manejar». «Madre, no puedo creer que estemos haciendo esto». «Yo le manejo, doña Beatriz», ofreció Esperanza. «Conozco bien el camino a la casa de campo. Durante los 40 años que trabajó para la familia Villarreal, Esperanza había acompañado los viajes a la casa de campo innumerables veces. Era una propiedad hermosa, con una vista impresionante de la Sierra Madre. Francisco solía ir allí cuando necesitaba paz para pensar. El viaje a Valle de Bravo tomaba alrededor de 2 horas saliendo de Ciudad de México. Alejandro insistió en ir en el asiento del conductor, con Beatriz a su lado y Esperanza en el asiento trasero. El pesado silencio dentro del automóvil solo era interrumpido por el sonido del motor y del viento en las ventanas. «Madre, ¿y si realmente está allí?», preguntó Alejandro después de 1 hora de viaje. «Entonces tendremos mucho que hablar con tu padre. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Que estábamos sufriendo porque se fue? ¿Que lo extrañamos?». Beatriz se giró para mirar a su hijo. Había una vulnerabilidad en su voz que no escuchaba desde hacía años. «Alejandro, ¿extrañaste a tu padre?». La pregunta quedó en el aire por varios minutos. Alejandro mantenía los ojos fijos en la carretera, pero Esperanza podía ver por el espejo retrovisor que estaba emocionado. «Yo... no sé, madre. En los últimos años solo peleábamos. Por todo. Por los negocios, por las decisiones de la empresa, por mi vida personal». ¿Por qué peleaban tanto? Porque no entendía el mundo moderno. Estaba aferrado a métodos antiguos, con proveedores que cobraban caro solo porque eran sus amigos desde hacía décadas. No entendía la necesidad de recortar costos para competir en el mercado. Beatriz y Esperanza intercambiaron una mirada a través del espejo retrovisor. Francisco siempre había comentado que Alejandro solo veía números, nunca personas. «Señor Alejandro», se entrometió Esperanza suavemente. «¿Puedo preguntarle algo?». «Dime, Esperanza. ¿Usted se acuerda de don Manuel, que era maestro de obras de la empresa de su papá?». «Claro. Papá lo despidió el año pasado. Ya era muy lento. No rendía como los más jóvenes. El señor Francisco no despidió a don Manuel, señor Alejandro. Usted lo despidió. Su papá se molestó mucho con eso». Alejandro pisó un poco más fuerte el freno, reduciendo la velocidad. «¿Cómo así?». Don Manuel trabajó para la familia durante 35 años. Ayudó a construir la mitad de los edificios que ustedes levantaron. El señor Francisco lo consideraba casi un hermano. Pero le estaba saliendo caro a la empresa. Ya tenía más de 60 años, trabajaba despacio.
Señor Alejandro, su papá quería darle una jubilación digna a don Manuel, pero usted decidió despedirlo antes para ahorrar dinero. El peso de la revelación cayó sobre Alejandro como un mazazo. Recordaba la discusión con su papá sobre Manuel, pero creía que estaba tomando una decisión empresarial sensata. Esperanza, ¿estás diciendo que papá se enojó conmigo por causa de Manuel? No solo por eso, señor Alejandro. Usted despidió a doña Lucía de contabilidad, que llevaba 20 años ahí. Despidió a don Jorge de la portería, que trabajaba desde hacía 15 años. Cambió la empresa de limpieza que su papá usaba desde hacía décadas por una más barata. Beatriz escuchaba en silencio, empezando a entender la magnitud del problema entre padre e hijo. Tu papá no estaba en contra de los cambios, Alejandro, dijo ella con suavidad. Pero para él, las personas siempre fueron más importantes que los números. Estaba tratando de modernizar la empresa, hacerla más eficiente. ¿Pero a qué costo, mi hijo? Continuaron el viaje en un silencio reflexivo. Alejandro comenzó a darse cuenta de que tal vez había malinterpretado las intenciones de su padre. Francisco no estaba en contra del progreso, pero quería que se hiciera con responsabilidad social. Cuando finalmente llegaron a la casa de campo, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. La propiedad era exactamente como Beatriz la recordaba. Una casa colonial blanca con techo rojo, rodeada de pinos y hortensias. La casa parece habitada, observó Esperanza, notando que las ventanas estaban abiertas y había luz en la cocina. Alejandro estacionó el auto frente al porche de madera. Todos bajaron lentamente, como si caminaran hacia un destino desconocido. Beatriz sacó la llave dorada del bolsillo y se dirigió a la puerta principal. Le temblaban tanto las manos que apenas conseguía meter la llave en la cerradura. «Déjeme hacerlo, doña Beatriz». Esperanza tomó la llave con delicadeza y abrió la puerta. Lo que vieron al entrar a la casa los dejó sin palabras. En la sala, sentado en su sillón de cuero favorito, estaba Francisco Villarreal. Vivo, real, leyendo un libro con una taza de café humeante sobre la mesa de al lado. Levantó la vista del libro y miró a los tres visitantes. Su expresión era una mezcla de sorpresa, culpa y alivio. «Beatriz», fue todo lo que logró decir. La reacción de cada uno fue completamente diferente. Beatriz comenzó a llorar, llevándose las manos al rostro. Alejandro se quedó paralizado, como si estuviera viendo un fantasma. Esperanza suspiró profundamente, como quien finalmente había cumplido una misión difícil. «Francisco Villarreal, ¿cómo fuiste capaz de hacernos esto?» Beatriz encontró su voz entre las lágrimas. Francisco se levantó lentamente del sillón. Llevaba ropa casual, una camisa de cuadros y pantalón de mezclilla, muy diferente de los elegantes trajes que siempre usaba. Parecía más delgado y una barba gris le cubría el rostro. «Beatriz, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicarlo?», estalló Alejandro. «Fingiste estar muerto. Dejaste a todos sufriendo. Alejandro, cálmate. 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 Pasé 3 días planeando tu funeral. Mamá pasó 3 días llorando. ¿Y tú estabas aquí, tranquilamente, leyendo un libro?» Francisco miró a su hijo con tristeza en los ojos. Quería ver si de verdad me extrañarían, o si solo se preocuparían por los negocios y por el dinero. «¿Y cuál fue su conclusión?», preguntó Beatriz, secándose las lágrimas. «Que estaba equivocado sobre ustedes», admitió Francisco. «Pensé que descubrirían rápidamente que era una farsa, que cuestionarían el certificado de defunción, que investigarían, pero simplemente lo aceptaron. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Cada uno estaba procesando las implicaciones de aquella revelación. «Doña Beatriz», rompió el silencio Esperanza, «el señor Francisco me hizo prometer que no contaría nada hasta después del funeral, pero no pude verlo sufrir en vano». «Hiciste bien, Esperanza», dijo Beatriz sin dejar de mirar fijamente a su esposo. Alguien tenía que tener el valor de decir la verdad. «Papá, ¿por qué hiciste esto?», preguntó Alejandro, con la voz ahora más suave,
menos enojada. Francisco volvió a sentarse en el sillón, haciendo un gesto para que los demás también se sentaran. En los últimos años me sentí cada vez más solo en mi propia familia. Beatriz, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo más que de compromisos sociales y asuntos prácticos de la casa? Beatriz bajó la mirada, sin respuesta. ¿Y tú, Alejandro, cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre algo que no estuviera relacionado con los negocios? Alejandro también se quedó en silencio. Me sentí como un extraño en mi propia casa, como si mi única utilidad fuera firmar cheques y aparecer en eventos sociales. Pero eso no justifica lo que hiciste, dijo Beatriz, con la voz temblando entre la ira y la tristeza. No lo justifica, coincidió Francisco. Fue un error terrible. Lastimé a las personas que más amo en la vida. El señor Francisco estaba muy arrepentido, intervino Esperanza. Todos los días me llamaba para preguntar cómo estaban ustedes, si estaban comiendo bien, si estaban durmiendo. Estaba sufriendo tanto como ustedes. Entonces, ¿por qué no volvió a casa?, preguntó Alejandro. Porque quería estar seguro de que me querían de vuelta por las razones correctas, no por obligación, no por apariencias sociales, sino porque realmente me extrañaban. Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las montañas que se perdían en la oscuridad de la noche. Francisco, ¿quieres saber la verdad? ¿La verdad pura y dura? Sí. Los primeros 2 días sentí un alivio terrible. Pensé que por fin sería libre para vivir mi propia vida, sin tener que fingir que éramos una pareja feliz. La confesión de Beatriz golpeó a Francisco como un puñetazo en el estómago. Pero al tercer día, continuó ella, empecé a extrañarte de verdad. Extrañé tus manías, el ruido que haces por la mañana en el baño, hasta tus quejas sobre la comida. Se volvió para mirarlo de frente. Extrañé al hombre del que me enamoré hace 45 años, al hombre que perdí en algún lugar a lo largo de estos años. Beatriz. Francisco empezó a levantarse, pero ella hizo un gesto para que se quedara sentado. No he terminado. Alejandro, cuéntale la verdad a tu padre sobre cómo te sentiste. Alejandro miró alternadamente a sus padres y a Esperanza, quien lo animó con un movimiento de cabeza. Papá, me enojé, mucho. ¿Enojado porque me fui? No. Enojado porque me di cuenta de que tenías razón sobre muchas cosas que cambié en la empresa. Francisco se sorprendió con la respuesta. Durante estos 3 días tuve tiempo para pensar, para hablar con los empleados antiguos, para escuchar lo que tenían que decir sobre los cambios que implementé. Alejandro hizo una pausa, claramente conmovido. El Manuel al que despedí está enfermo, papá. Tiene diabetes e hipertensión. No puede pagar los medicamentos con lo que recibe de pensión. La Lucía a la que despedí tiene un hijo con discapacidad y necesitaba el seguro médico de la empresa. Ah, hijo mío, Francisco murmuró. Pensé que estaba siendo un buen gestor, recortando gastos innecesarios, pero descubrí que estaba destruyendo vidas. Alejandro, tú no sabías. Debí saberlo. Debí haber preguntado, haber hablado con ellos antes de tomar decisiones, como tú siempre lo hiciste. Esperanza observaba la conversación con lágrimas en los ojos. Conocía a esa familia desde hacía tanto tiempo y sabía cuánto se amaban todos, a pesar de haber perdido la capacidad de demostrarlo. Señor Francisco, dijo ella, ¿puedo sugerirle algo? Claro, Esperanza. ¿Qué tal si pasan unos días aquí en la casa de campo, platicando, conociéndose de nuevo, sin empleados, sin compromisos sociales, sin las presiones de los negocios? Esperanza tiene razón. Beatriz estuvo de acuerdo. Necesitamos aprender a ser una familia nuevamente. ¿Pero qué hay del funeral?, preguntó Alejandro. Todos creen que papá está muerto. Vamos a decir que hubo un error médico, sugirió Francisco, que estuve en coma profundo y que recuperé la conciencia. ¿Y el doctor Morales? El doctor Morales va a explicar lo que realmente pasó. No lo forcé a nada, Alejandro. Él me ayudó porque también estaba preocupado por mi depresión. ¿Estabas deprimido?, preguntó Beatriz sorprendida. Muy deprimido, Beatriz. Estaba tomando medicación desde hacía meses.
Me sentía completamente inútil, como un estorbo en la vida de ustedes. La revelación conmocionó a todos. Francisco siempre había parecido un hombre fuerte y decidido. «¿Por qué nunca nos lo contaste?», preguntó Alejandro. «Porque me daba vergüenza. Un hombre de mi edad, exitoso, con una familia hermosa. ¿Qué derecho tenía yo de estar deprimido?» «Todo el derecho del mundo, papá. La depresión no elige edad ni cuenta bancaria». Beatriz se acercó a su esposo y por primera vez en años tocó su rostro con cariño. «Francisco, vamos a empezar de nuevo. Pero esta vez, con honestidad total entre nosotros. ¿Me perdonas por lo que hice? Te perdono. Pero necesito que tú también me perdones por haber sido una esposa ausente todos estos años. Y yo necesito que me perdonen por haber sido un hijo y un socio ingrato», agregó Alejandro. Los tres se abrazaron, con Esperanza observando emocionada desde lejos. Era lo que ella siempre había deseado ver, a esa familia unida nuevamente. «Esperanza, ven acá», llamó Beatriz. «Tú también eres parte de esta familia». La empleada doméstica se unió al abrazo colectivo, sintiendo que había cumplido su misión. Siempre había sabido que debajo de todos los pesares y resentimientos había mucho amor en esa familia. «Ahora vamos a decidir cómo vamos a explicar todo esto afuera», dijo Francisco. «Déjame hablar primero con el doctor Morales», ofreció Alejandro. «Voy a explicarle la situación y pedirle que corrija el certificado. Y voy a llamar a mi hermana para contarle la verdad», dijo Beatriz. «Ella va a esparcir la noticia a toda la familia». «Doña Beatriz», interrumpió Esperanza, «tal vez sea mejor contar la verdad gradualmente. Decir que el señor Francisco estaba en coma y que recuperó la conciencia hoy. Buena idea, Esperanza. Así evitamos más escándalo del necesario». Pasaron el resto de la noche conversando en la sala, haciendo planes para el futuro. Francisco contó sobre los libros que había leído durante sus días de aislamiento, sobre las reflexiones que había hecho acerca de la vida y sobre los errores que cometió como padre y esposo. Beatriz habló sobre sus propios arrepentimientos, sobre cómo se había encerrado en sí misma a lo largo de los años, enfocándose únicamente en las apariencias sociales y olvidando cultivar la relación con su esposo. Alejandro admitió que se había obsesionado con el éxito financiero, perdiendo de vista los valores humanos que su padre siempre había tratado de enseñarle. «Papá, quiero implementar un programa de apoyo para los empleados más antiguos de la empresa», dijo Alejandro. «Dar apoyo médico y financiero a quien lo necesite». «Esa es una excelente idea», aprobó Francisco, «y yo quiero hablar con Manuel personalmente, pedirle disculpas y ofrecer ayuda con los tratamientos médicos». «Él se va a poner muy feliz, señor Alejandro», aseguró Esperanza. «Don Manuel siempre habla bien de usted, incluso después de haber sido despedido. ¿Cómo puede hablar bien de mí después de lo que hice? Porque él entiende que usted estaba tratando de hacer lo mejor para la empresa. Pero ahora usted sabe que puede hacerlo aún mejor, ¿verdad?». A la mañana siguiente, regresaron a Ciudad de México. La versión oficial sería que Francisco había entrado en coma profundo después del ataque cardíaco y que había recuperado la conciencia en el momento exacto en que Esperanza rompía el ataúd, como si fuera una señal divina. El doctor Morales, que realmente era un amigo de larga data de la familia, aceptó ayudar con la versión oficial de los hechos. Él explicó que los casos de coma profundo, con recuperación súbita, aunque raros, no eran imposibles en la medicina. La noticia de la resurrección de Francisco Villarreal se volvió tema de conversación en toda la ciudad. Algunos creyeron ciegamente en la versión médica, otros sospecharon que había algo más detrás de la historia, pero nadie pudo probar nada. La familia organizó una pequeña ceremonia de gratitud en la iglesia del barrio, agradeciendo por la segunda oportunidad que habían recibido. Esperanza fue invitada de honor, siendo reconocida públicamente como la persona que presentía la recuperación del patrón. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los meses siguientes, la familia Villarreal pasó por una transformación completa.
Francisco volvió gradualmente a las actividades de la empresa, pero ahora compartiendo decisiones con Alejandro de manera igualitaria y respetuosa. Beatriz se inscribió en cursos de terapia de pareja y comenzó a redescubrir a la mujer que había sido antes del matrimonio. Volvió a pintar, pasatiempo que había abandonado hacía décadas, y organizó un taller en el ático de la mansión. Alejandro implementó cambios profundos en la gestión de la empresa. Creó un fondo de apoyo para los empleados, recontrató a varios de los trabajadores antiguos que había despedido y estableció un programa de transición para una jubilación digna. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión y discusiones acaloradas durante el proceso de readaptación de la familia. Francisco necesitó lidiar con la culpa de lo que había hecho, Beatriz con años de resentimiento acumulado y Alejandro con la presión de reformular completamente su forma de administrar. «Esperanza», Francisco la llamó un día 3 meses después del incidente. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro, señor Francisco». Estaban en el jardín de la mansión, donde ella cuidaba las rosas que siempre habían sido el orgullo de Beatriz. «Quería agradecerte por haber tenido el valor de decir la verdad. Sé que no fue fácil. Usted estaba sufriendo mucho, señor Francisco, y yo no soportaba ver a toda la familia sufriendo por culpa de un malentendido. No fue un malentendido, Esperanza. Fue una decisión egoísta y cruel de mi parte. Usted estaba enfermo, señor Francisco. La depresión no deja que uno piense con claridad. Aún así, lastimé a personas inocentes. Pero también abrió los ojos de todos para ver lo que realmente importa». Francisco sonrió por primera vez en meses. Esperanza siempre tenía esa capacidad de encontrar el lado positivo de las situaciones más difíciles. «¿Cómo va con el psicólogo?» «Bien, me está ayudando a entender por qué llegué a ese punto. Aparentemente es común que los hombres de mi edad pasen por crisis así, especialmente cuando se sienten inútiles. Usted nunca fue inútil, señor Francisco. Toda la familia dependía de usted, solo que cada quien estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para demostrarlo. ¿Y cómo está la situación entre Beatriz y Alejandro?» «Mejorando mucho. Ayer los vi riendo juntos en la cocina, planeando la fiesta de cumpleaños de usted». Era verdad. La relación entre madre e hijo se había fortalecido significativamente. Beatriz había comenzado a participar más en las decisiones de la empresa, aportando su perspectiva social a los negocios. Alejandro, por su parte, estaba aprendiendo a valorar la experiencia de vida de su madre. «Esperanza, quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta, señor Francisco?» «Quiero que te conviertas oficialmente en la administradora de la casa, con mejor salario, plan de salud para ti y tu familia, y una participación en las ganancias de la empresa». Esperanza se sintió emocionada. En todos los años trabajando para la familia, siempre la habían tratado con respeto, pero nunca había sido reconocida formalmente. «Señor Francisco, no sé qué decir». «Di que aceptas. Tú eres parte de esta familia, Esperanza. Fuiste tú quien nos salvó de la destrucción completa». «Acepto, señor Francisco, y prometo cuidar de ustedes mientras Dios me dé fuerzas». La fiesta de cumpleaños de los 74 años de Francisco fue un hito en la historia de la familia Villarreal. Por primera vez en décadas, fue una celebración genuina, llena de alegría y amor verdadero. Alejandro pronunció un discurso emotivo, pidiendo disculpas públicamente a su padre por los años de incomprensión. Beatriz cantó una canción que era especial para la pareja en su juventud, y Esperanza fue homenajeada como el ángel de la familia. Durante la fiesta llegó una sorpresa emocionante. Manuel, el antiguo maestro de obras, apareció acompañado de su esposa e hijos. Alejandro no solo lo había recontratado, sino que también había gestionado tratamiento médico completo para sus problemas de salud. «Licenciado Alejandro». Manuel se acercó con lágrimas en los ojos. «Quería agradecerle por todo lo que usted hizo por mí». «Manuel, quien tiene que agradecer soy yo, por todos los años de dedicación y por haberme perdonado mis errores. Usted estaba tratando de hacer lo mejor para la empresa. Siempre lo entendí. Pero ahora sé que puedo hacerlo aún mejor, que puedo cuidar de la empresa y de las personas al mismo tiempo». La conversación entre Alejandro y Manuel
fue observada por Francisco con orgullo. Su hijo había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero éxito es lograr crecer sin abandonar los valores humanos. Beatriz, Francisco se acercó a su esposa que estaba conversando con las otras invitadas. ¿Puedo robarte un minuto de atención? Claro, querido. Caminaron hasta el rincón más reservado del jardín, donde había un banco de madera bajo un nogal frondoso. ¿Eres feliz?, preguntó Francisco. Lo soy. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. Incluso después de todo lo que hice. Francisco, lo que hiciste fue terrible, pero también fue lo que nos salvó. Si no hubieras tomado esa actitud drástica, habríamos seguido fingiendo que éramos una familia feliz hasta el final de nuestras vidas. ¿Crees que realmente pudimos volver a empezar? Creo que ya empezamos de nuevo. Mira a tu alrededor. Francisco miró la fiesta. Vio a Alejandro conversando animadamente con los empleados de la empresa, dirigiéndose a cada uno por su nombre, interesándose genuinamente en sus vidas. Vio a Beatriz organizando todo con alegría, no por obligación social, sino por auténtico placer. Vio a Esperanza circulando entre los invitados, siendo tratada como la miembro de la familia, que siempre había sido en el corazón, aunque nunca oficialmente. Tienes razón, coincidió. Lo logramos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque aprendimos que el amor verdadero no es fingir que todo está bien, es tener el valor de enfrentar los problemas y trabajar juntos para resolverlos. Incluso cuando eso significa romper un ataúd vacío en medio de un funeral. Beatriz se rió recordando la escena dramática que Esperanza había protagonizado. Principalmente cuando significa eso. Esperanza tuvo más valor que todos nosotros juntos. Es cierto, arriesgó su empleo, su reputación, todo para ayudarnos. Por eso merece todo el reconocimiento que está recibiendo. Se quedaron sentados en silencio por unos minutos, observando la fiesta y reflexionando sobre el camino que habían recorrido en los últimos meses. Francisco, ¿puedo confesarte algo? Claro. Cuando Esperanza rompió aquel ataúd gritando que no estabas ahí, una parte de mí se llenó de esperanza. Aún pensando que ella había enloquecido, una pequeña parte de mi corazón deseó que fuera verdad. ¿En serio? En serio. Porque significaría que tendría una segunda oportunidad de ser la esposa que siempre quise ser, pero nunca tuve el valor de ser. Y ahora eres esa esposa. Estoy intentando serlo, todos los días. Beatriz, te amo. Amo a la mujer que siempre fuiste y amo aún más a la mujer en la que te has convertido. Yo también te amo, Francisco, y esta vez es un amor consciente, elegido, no solo un hábito de décadas. Se besaron ahí, debajo del nogal, como no lo hacían desde hacía años. Fue un beso de recomienzo, de perdón mutuo, de amor renovado. La fiesta continuó hasta tarde en la noche, con mucha música, baile y alegría genuina. Era la celebración no solo de un cumpleaños, sino de una familia que había encontrado el camino de regreso al amor. En los días siguientes, la rutina de la mansión Villarreal había cambiado por completo. Las mañanas comenzaban con desayuno conjunto en la cocina, ya no en el formal comedor. Francisco y Beatriz conversaban sobre los planes del día, Alejandro relataba las novedades de la empresa, y Esperanza contribuía con sus observaciones prácticas y sensatas. «Señor Francisco», comentó Esperanza una mañana, «usted tiene una apariencia mucho mejor, hasta parece más joven. Es lo que pasa cuando uno deja de cargar el peso del mundo sobre sus hombros, Esperanza. Y deja de fingir que todo está bien cuando no lo está», agregó Beatriz. «Hablando de eso», dijo Alejandro, «agendé una reunión con todos los empleados de la empresa para el viernes. Quiero explicar personalmente los cambios que vamos a implementar». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó el padre. «Primero, voy a restablecer el programa de participación en las ganancias que existía antes. Segundo, voy a crear un comité de empleados para que puedan dar sugerencias y hacer quejas directamente a la dirección. Excelente idea. Y tercero, voy a implementar un programa de capacitación y crecimiento profesional para quienes quieran desarrollarse en la empresa».
Francisco sonrió orgulloso. Su hijo había entendido que invertir en las personas era la mejor inversión que una empresa podía hacer. Alejandro, ¿puedo sugerir una cosa más?, dijo Beatriz. Claro, mamá. ¿Qué tal crear una guardería en la empresa para los empleados que tienen hijos pequeños? Eso sería fantástico. ¿Por qué no pensé en eso antes? Porque antes solo pensabas en recortar gastos, bromeó Beatriz. Ahora piensas en invertir en las personas. El cambio de mentalidad de Alejandro estaba siendo notado por todos en la empresa. Empleados que antes lo evitaban, ahora se acercaban con sugerencias e incluso problemas personales, sabiendo que serían escuchados con atención. Licenciado Alejandro. Lucía, la ex empleada de contabilidad que había sido recontratada, lo buscó un día. ¿Puedo hablar con usted en privado? Claro, Lucía. Puede sentarse. Quería agradecerle por la oportunidad de volver y quería decirle que entiendo por qué me despidió antes. Lucía, yo soy quien debe pedir disculpas. No, licenciado Alejandro, usted estaba haciendo lo que creía correcto para la empresa, pero ahora puedo ver que usted encontró una forma mejor de administrar. ¿Cómo así? Usted está logrando cuidar la parte financiera sin olvidar que detrás de cada número hay una persona con una familia, con sueños, con problemas. La observación de Lucía tocó profundamente a Alejandro. Era exactamente eso lo que estaba tratando de aprender: equilibrar la eficiencia empresarial con la responsabilidad social. Lucía, ¿puedo pedirte un favor? Claro, licenciado Alejandro. Si notas que estoy volviendo a los viejos hábitos, que estoy tomando decisiones sin pensar en las personas, avísame. Quiero que seas mi consejera para los temas humanos en la empresa. Sería un honor, licenciado Alejandro. Esa conversación marcó el inicio de una nueva estructura en la empresa Villarreal. Alejandro creó un consejo consultivo formado por empleados de diferentes áreas, que se reunía mensualmente para discutir no solo temas operativos, sino también el bienestar de los trabajadores. Mientras tanto, Beatriz estaba redescubriendo su propia identidad. Después de décadas dedicadas exclusivamente al papel de esposa y madre, estaba explorando sus propios intereses y talentos. Francisco, comentó una tarde, estaba pensando en tomar un curso de decoración de interiores. Siempre tuviste talento para eso, Beatriz. ¿Recuerdas lo hermosa que quedó nuestra primera casa con tu decoración? Lo recuerdo. Y siempre me gustó hacerlo, pero lo dejé cuando la vida social se volvió más intensa. ¿Por qué no vuelves a hacerlo? Tal vez incluso podría ayudar a otras personas, conocer familias que estén remodelando sus casas, dar consultoría. Sería una forma de que tuvieras tu propia actividad profesional. Exacto. Algo que sea mío, ¿entiendes? Francisco lo entendía perfectamente. Durante todos aquellos años, Beatriz se había definido solo en relación con los demás. Esposa de Francisco, madre de Alejandro. Ahora estaba buscando su propia identidad individual. Esperanza. Beatriz llamó a la administradora de la casa. ¿Qué opinas de la idea de que tome un curso de decoración? Me parece maravilloso, doña Beatriz. Usted tiene muy buen gusto, siempre lo ha tenido. ¿Crees que podría trabajar en esto? Podría, y muy bien. Usted tiene experiencia, buen gusto y paciencia para tratar con las personas. Es todo lo que necesita. El apoyo de Esperanza fue fundamental para animar a Beatriz a tomar la decisión. Se inscribió en un curso reconocido de decoración y diseño de interiores, y rápidamente se destacó entre los alumnos. ¿Cómo van los estudios?, preguntó Francisco unas semanas después. Fantásticos. Me encanta aprender sobre técnicas nuevas, tendencias, sustentabilidad en la decoración. ¿Sustentabilidad? Sí, usar materiales reciclados, aprovechar muebles antiguos, crear ambientes hermosos sin dañar el medio ambiente. Eso combina mucho contigo, Beatriz. Siempre has sido consciente de esos temas. Y combina también con los nuevos valores de la empresa, ¿no es así? Alejandro está implementando prácticas sustentables en la construcción civil. Era verdad.
La empresa Villarreal había adoptado una política de construcción sustentable, usando materiales ecológicos siempre que era posible e implementando sistemas de energía renovable en los nuevos proyectos. «Papá», comentó Alejandro durante una de las reuniones familiares semanales que habían instituido, «recibí una propuesta interesante hoy». «¿Qué tipo de propuesta?» «Un grupo de inversionistas extranjeros quiere comprar la empresa». El silencio se instaló en la sala. Era exactamente el tipo de situación que en el pasado habría generado una discusión acalorada entre padre e hijo. «¿Cuál es tu opinión?», preguntó Francisco con calma. «Financieramente, sería un excelente negocio. Están ofreciendo mucho más de lo que la empresa vale en el mercado. Pero pensé en todos los empleados, en las familias que dependen de la empresa, en la historia que construiste durante 40 años. ¿Y cuál fue tu conclusión? Que el dinero se gana de otras formas, pero la historia, las relaciones, la responsabilidad social, eso no tiene precio». Francisco sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Su hijo había aprendido la lección más importante de todas. «Entonces, ¿vamos a rechazar la propuesta?», preguntó Beatriz. «Por supuesto», respondió Alejandro, «pero vamos a usar la situación como oportunidad para crecer aún más. Si otros inversionistas creen tanto en la empresa, es porque estamos en el camino correcto». «Excelente razonamiento», aprobó Francisco. «Y podemos aprovechar su interés para hacer alianzas en proyectos específicos sin vender la empresa», sugirió Beatriz. «Madre, esa es una idea brillante. Las alianzas puntuales pueden traer capital y tecnología sin comprometer nuestra autonomía». Esperanza presenciaba las discusiones familiares con satisfacción. La familia que ella había conocido, fragmentada y distante, se había convertido en un equipo unido y colaborativo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 6 meses después del incidente del ataúd, la vida de la familia Villarreal se había estabilizado en una nueva normalidad mucho más saludable y feliz. Francisco había retomado sus actividades, pero ahora con un enfoque más equilibrado entre el trabajo y la vida personal. «Esperanza», la llamó una mañana, «¿te gustaría hacer un viaje para conocer a tu familia en Oaxaca?» «Señor Francisco, hace años que no voy por allá. Entonces es hora. Quiero que te tomes unas merecidas vacaciones y quiero pagar el viaje para que lleves también a tus hijos y nietos». «Señor Francisco, no es necesario». «Sí lo es. Cuidaste de nosotros durante tanto tiempo. Ahora queremos cuidar de ti». Esperanza se sintió emocionada. Ella había nacido en un pequeño pueblo del interior de Oaxaca y había venido a la Ciudad de México siendo muy joven en busca de oportunidades. Durante todos aquellos años trabajando, rara vez lograba juntar suficiente dinero para visitar a su familia. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme allá?» «El tiempo que quieras, Esperanza. 2 meses, 3 meses, la casa va a seguir funcionando». «¿Y quién va a cuidar de ustedes?» «Nosotros nos las arreglaremos», rió Beatriz. «Es hora de aprender a ser más independientes». El viaje de Esperanza a Oaxaca se convirtió en un evento familiar. Beatriz ayudó a organizar el equipaje, Alejandro consiguió los boletos de avión para toda su familia, y Francisco le dio una cantidad generosa para que pudiera disfrutar el tiempo sin preocupaciones económicas. «Doña Beatriz», dijo Esperanza antes de partir, «¿promete que va a seguir cuidando bien del señor Francisco?» «Lo prometo, Esperanza, y te prometo que cuando regreses vas a encontrar a la familia aún más unida». «¿Y el señor Alejandro promete que no va a volver a sus viejos hábitos en la empresa?» «Lo prometo, Esperanza. Ahora entendí que cuidar de las personas es el mejor negocio que existe». «¿Y el señor Francisco promete que no va a volver a intentar fingir que está muerto para poner a prueba el amor de la familia?» Todos rieron ante la pregunta de Esperanza. «Prometo solemnemente que nunca más voy a hacer una locura así», garantizó Francisco. Durante la ausencia de Esperanza, la familia tuvo que aprender a funcionar de manera diferente. Beatriz asumió algunas de las responsabilidades domésticas, Alejandro empezó a ayudar más en casa,
y Francisco descubrió que podía ser útil de maneras que no implicaban solo tomar decisiones empresariales. «¿Sabes, Beatriz?», comentó Francisco un día mientras preparaban la cena juntos. «Nunca me había dado cuenta de lo relajante que es cocinar. Siempre supe que te gustaría, solo que nunca lo intentaste porque creías que no era cosa de hombres». Otro prejuicio tonto que cargaba. «Bueno, ahora puedes descubrir un montón de cosas nuevas sobre ti mismo». Y fue exactamente lo que sucedió. Francisco descubrió que le gustaba la jardinería, cocinar, leer libros que no estuvieran relacionados con los negocios. Beatriz redescubrió su pasión por el arte e incluso empezó a vender algunas de sus obras. Alejandro aprendió a equilibrar el trabajo y la vida personal, pasando más tiempo de calidad con su propia familia. Cuando Esperanza regresó de su viaje, encontró una familia transformada, pero de una manera aún más positiva de lo que esperaba. «¿Cómo estuvieron tus vacaciones?», preguntó Beatriz abrazando a Esperanza con cariño. «Maravillosas, doña Beatriz. Conocí a 2 nietos que ni sabía que existían, maté el anhelo por mi tierra natal, comí la comida de mi infancia. ¿Y cómo está su familia?». «Bien, gracias a Dios. Mi hermano mayor logró arreglar la casa con el dinero que el señor Francisco me dio. Mi hermana abrió un pequeño negocio. Todos mandaron muchas gracias para ustedes». «Esperanza, usted merecía mucho más de lo que hicimos», dijo Francisco. «Señor Francisco, ustedes me dieron una familia aquí en Ciudad de México. Eso no tiene precio». El regreso de Esperanza marcó el inicio de una nueva fase para la familia Villarreal. Con todos los cambios que habían implementado, ahora funcionaban como un verdadero equipo, donde cada uno tenía su papel y todos se respetaban mutuamente. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció Alejandro durante la cena de bienvenida a Esperanza. «¿Qué sorpresa?», preguntó Beatriz. «Recibí una propuesta para participar en un premio de responsabilidad social empresarial. La empresa está siendo nominada por sus prácticas innovadoras de gestión humana». «Eso es fantástico», celebró Francisco. «Y lo mejor, quien hizo la nominación fue Lucía, de contabilidad. Ella escribió una carta contando toda la transformación que la empresa atravesó». «¿Y vas a aceptar participar?», preguntó Beatriz. «Ya acepté, pero quiero que sepan que si ganamos, el mérito no es solo mío, es de toda la familia. Fue el proceso que vivimos juntos lo que me enseñó a ser un mejor directivo». «Señor Alejandro», dijo Esperanza, «¿puedo dar mi opinión?». «Claro, Esperanza, siempre. Creo que ustedes ya ganaron el premio más importante, aprendieron a ser una familia de verdad. Lo demás es consecuencia». Esas palabras de Esperanza resumieron perfectamente lo que había sucedido. La crisis que casi destruyó a la familia Villarreal se había transformado en la oportunidad de reconstruirla sobre bases mucho más sólidas. Algunas semanas después, llegó la noticia de que la empresa había sido seleccionada como finalista del premio. La ceremonia de premiación sería en un hotel de lujo en Ciudad de México, con la presencia de empresarios, autoridades y prensa. «Esperanza, usted va a la ceremonia conmigo», dijo Alejandro. «Señor Alejandro, yo no puedo ir a un evento así. Puede y va a ir. Usted es parte fundamental de esta historia. Sin su valentía, nada de esto habría pasado». «Pero no tengo ropa adecuada para...». «Eso lo resolvemos», interrumpió Beatriz. «Vamos juntas a elegir un vestido hermoso para usted». La preparación para la ceremonia se convirtió en un evento familiar. Beatriz llevó a Esperanza de compras, eligieron un vestido elegante pero discreto, le hicieron el cabello y las uñas. Francisco y Alejandro se encargaron de los detalles del protocolo del evento. La noche de la ceremonia, cuando la familia Villarreal llegó al hotel, causaron una impresión inolvidable. Francisco y Alejandro de smoking, Beatriz con un vestido azul marino elegante y Esperanza deslumbrante con un vestido negro con detalles dorados. «Esperanza, usted está hermosa», elogió Beatriz. «Gracias, doña Beatriz. Nunca me había sentido tan elegante en la vida». «Usted siempre fue elegante, Esperanza, solo que ahora está usando ropa que combina con su elegancia natural». Durante la ceremonia, cuando anunciaron que la constructora Villarreal había ganado el primer lugar,
Alejandro subió al escenario acompañado de Esperanza, Francisco y Beatriz. «Este premio no es mío», dijo Alejandro en su discurso de agradecimiento. «Es de mi familia, que me enseñó que una empresa solo es verdaderamente exitosa cuando cuida de las personas. En especial, quiero agradecer a Esperanza Gutiérrez, que tuvo la valentía de mostrarnos que a veces es necesario romper las apariencias para encontrar la verdad». El público aplaudió conmovido, muchos sin entender completamente la referencia, pero todos tocados por la sinceridad del discurso. También quiero agradecer a mi padre, Francisco, que me enseñó los valores que yo había olvidado, y a mi madre, Beatriz, que me mostró que el crecimiento personal y el profesional caminan juntos. Después de la ceremonia, varios empresarios se acercaron interesados en conocer las prácticas de la empresa Villarreal. Alejandro se sorprendió al descubrir que muchas empresas enfrentaban problemas similares a los que ellos habían superado. «¿Sabes, papá?», comentó Alejandro en el coche, de regreso a casa. «Creo que podríamos compartir nuestra experiencia con otras empresas». «¿Cómo así?». «Ofrecer consultoría en gestión humana, enseñar a otros gerentes a equilibrar resultados financieros con responsabilidad social. Sería como devolverle a la sociedad lo que aprendimos», dijo Beatriz. «Exactamente, mamá. Y podría ser una nueva línea de negocio de la empresa». «Esperanza, ¿tú qué opinas?», preguntó Francisco. «Creo que sería maravilloso poder ayudar a otras familias empresarias a no pasar por lo que ustedes pasaron». La idea de crear una consultoría en gestión humana se desarrolló rápidamente. En pocos meses, Villarreal & Asociados estaba ofreciendo servicios de consultoría para empresas que querían mejorar sus prácticas de recursos humanos. El diferenciador de la consultoría era exactamente la experiencia real de transformación que la familia había vivido. Francisco hablaba sobre los errores de la gestión patriarcal, Alejandro sobre la importancia de equilibrar el lucro con la responsabilidad social, Beatriz sobre la necesidad de comunicación familiar en empresas familiares y Esperanza sobre la perspectiva de los empleados. «Esperanza», dijo Francisco un día, «¿te gustaría dar conferencias sobre tu experiencia?». «Señor Francisco, yo hablando en público ante empresarios, ¿por qué no? Tú tienes mucho que enseñar sobre lealtad, coraje y amor al trabajo, pero yo solo soy una empleada doméstica. Tú eres mucho más que eso, Esperanza. Eres una persona sabia, con experiencia y con una perspectiva única sobre las relaciones humanas en el trabajo». La primera conferencia de Esperanza fue en una pequeña empresa familiar que estaba enfrentando conflictos internos. Al principio estaba muy nerviosa, pero cuando comenzó a hablar sobre su experiencia, las palabras fluyeron naturalmente. «Trabajé en la misma familia por 20 años», contó. «Vi peleas, reconciliaciones, éxitos y fracasos, y aprendí que al final de cuentas lo que importa es cómo las personas se tratan unas a otras». El público quedó cautivado por la sinceridad y la sabiduría práctica de Esperanza. Habló sobre la importancia de conocer a los empleados como personas, no solo como números en la nómina. Contó historias reales sobre cómo pequeños gestos de reconocimiento pueden motivar a un equipo completo. Una vez, narró, el señor Francisco estaba pasando por un momento difícil en los negocios. Noté que no estaba comiendo bien, estaba siempre preocupado. Entonces comencé a llevarle un refrigerio especial a media tarde con las frutas que más le gustaban. «¿Y qué pasó?», preguntó alguien del público. Él me dijo años después que aquellos refrigerios fueron fundamentales para que superara la crisis. No porque resolvieran el problema empresarial, sino porque mostraron que alguien se preocupaba por él como persona. Ese tipo de historias tenía mucho éxito en las conferencias de Esperanza. Tenía la capacidad de traducir conceptos complejos de gestión de personas en ejemplos simples y prácticos. El éxito de la consultoría superó todas las expectativas. En un año, ya atendían a decenas de empresas y tenían una lista de espera considerable. Lo que había comenzado como una crisis familiar se había transformado en un negocio próspero y socialmente relevante. «¿Saben lo que esto significa?», preguntó Beatriz durante una reunión familiar. «¿Qué?», respondieron todos.
que la decisión de Francisco de fingir su propia muerte, por más loca que haya sido, terminó generando algo muy positivo para muchas personas. ¿Estás diciendo que yo tenía razón?, bromeó Francisco. Estoy diciendo que a veces Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, respondió Beatriz riendo. Y que Esperanza fue el instrumento de Dios para enderezar esas líneas, añadió Alejandro. Ah, ya basta, dijo Esperanza, avergonzada por los elogios. Solo hice lo que cualquier persona que ama a su familia haría. No, Esperanza, dijo Francisco seriamente. Muchas personas se habrían quedado calladas por miedo a perder el empleo, a que las consideraran locas, a enfrentar las consecuencias. Tuviste una valentía extraordinaria. Y esa valentía salvó a nuestra familia, concluyó Beatriz. 1 año y medio después del famoso incidente del ataúd, la familia Villarreal organizó una fiesta especial. No era el cumpleaños de nadie, no era Navidad ni Año Nuevo. Era simplemente una celebración de la familia en la que se habían convertido. La fiesta reunió no solo a los familiares, sino también a empleados de la empresa, clientes de la consultoría e incluso a personas que habían sido impactadas por los cambios que implementaron. Manuel estaba allí, completamente recuperado y trabajando de nuevo como maestro de obras. Lucía había sido promovida a gerente financiera. Varios otros ex empleados que habían sido recontratados asistieron con sus familias. Licenciado Alejandro, Lucía se acercó durante la fiesta. ¿Puedo decirle algo? Claro, Lucía. Mi hijo, el que tiene discapacidad, comenzó un tratamiento nuevo el mes pasado. Un tratamiento carísimo que yo nunca podría pagar. Qué bueno, Lucía. Eso es maravilloso. Solo fue posible gracias al plan de salud de la empresa y gracias al reparto de utilidades que usted restableció. Lucía, usted merece eso y mucho más. No, licenciado Alejandro. Quiero que usted entienda. Usted no solo está haciendo negocios, usted está cambiando vidas. Conversaciones como esa se repetían por toda la fiesta. Personas agradeciendo no solo por los empleos, sino por la forma respetuosa y digna en que eran tratadas en la empresa. Esperanza, llamó una voz conocida. Era Juana, una de las otras empleadas de limpieza de la empresa, que se había hecho muy amiga de Esperanza a lo largo de los años. Hola, Juana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y gracias a ti también. ¿Cómo es eso? Esperanza, después de que rompiste aquel ataúd y comenzó todo el cambio en la empresa, mi vida mejoró muchísimo. Me dieron aumento. Mi hija consiguió una beca de estudios a través del programa social de la empresa y ahora me tratan con mucho más respeto. Ah, Juana, no hice nada del otro mundo. Sí lo hiciste. Mostraste que nosotras también tenemos voz, que también podemos luchar por lo que es correcto. Durante la fiesta, Francisco se empeñó en circular entre todos los invitados, conversando personalmente con cada empleado, preguntando sobre sus familias, sus sueños, sus desafíos. Era algo que nunca había hecho antes de su resurrección. Doña Beatriz, se acercó una de las esposas de los empleados. ¿Puedo decirle algo? Claro, querida. Usted está mucho más bonita ahora, más feliz. Gracias. Realmente estoy más feliz. Se le nota en el rostro, y a su esposo también. Se ven más jóvenes. Era cierto. Francisco y Beatriz realmente parecían haber rejuvenecido. La tensión constante que cargaban había desaparecido, sustituida por una serenidad y una alegría genuinas. «Atención, todos», pidió silencio Alejandro y se subió a una silla para hablarles a todos. Quería agradecerles su presencia en esta fiesta, pero principalmente quería agradecer a una persona muy especial. Todos miraron en la dirección que él señalaba: Esperanza. Hace 1 año y medio, Esperanza Gutiérrez hizo algo que cambió para siempre la historia de nuestra familia y de nuestra empresa. Tuvo la valentía de decir la verdad, incluso sabiendo que podría enfrentar graves consecuencias. El público aplaudió y Esperanza se mostró visiblemente emocionada. Gracias a su valentía, aprendí a ser un mejor gerente. Mis padres aprendieron a ser una mejor pareja.
y todos nosotros aprendimos a ser una mejor familia. Pero la historia no termina ahí, continuó Alejandro. Por el ejemplo de Esperanza, decenas de otras empresas también están cambiando sus prácticas. Cientos de familias de empleados están teniendo una vida mejor. Es lo que yo llamo el efecto dominó del bien. El aplauso fue aún más intenso esta vez. Esperanza, la llamó Alejandro. Venga aquí, por favor. Con lágrimas en los ojos, Esperanza se acercó. Esperanza Gutiérrez, en nombre de la familia Villarreal y de todos los empleados de nuestra empresa, quiero oficialmente nombrarte directora de Relaciones Humanas de Villarreal y Asociados. El público estalló en aplausos y gritos de alegría. Esperanza se sintió tan conmovida que apenas podía hablar. Señor Alejandro, yo no sé, no tengo preparación para... Esperanza, tú tienes algo mucho mejor que una preparación académica. Tienes sabiduría de vida, experiencia práctica y, sobre todo, un corazón que de verdad se preocupa por las personas. «Acepta, Esperanza», gritó Joana. «Acepta». Un coro de varias voces se unió a la petición. Esperanza miró a Francisco y a Beatriz, que la animaban con sonrisas y asentimientos de cabeza. «Acepto», dijo finalmente. «Pero solo si me prometen que van a tener paciencia conmigo mientras aprendo». «Esperanza», dijo Francisco, también subiéndose a la silla. «Tú ya sabes todo lo que necesitas saber. Solo tienes que seguir siendo quien siempre has sido». La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, con mucha música, baile y alegría. Pero el momento más emotivo fue cuando Esperanza se fue a casa esa noche, llevando no solo los recuerdos de una fiesta maravillosa, sino la conciencia de que su vida había tomado un rumbo que jamás habría podido imaginar. El lunes siguiente, Esperanza llegó a su primer día como directora de Relaciones Humanas. Beatriz había ayudado a elegir ropa ejecutiva adecuada para el nuevo cargo, pero que aún reflejara la personalidad auténtica de Esperanza. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Alejandro cuando ella llegó a la oficina. «Nerviosa, señor Alejandro, pero también muy entusiasmada. ¿Y cuál va a ser tu primera medida como directora? Quiero hablar personalmente con cada empleado de la empresa, conocer la historia de cada uno, entender sus necesidades y sus sueños». «Excelente idea». «¿Y después?» «Después quiero crear un programa de apoyo no solo profesional, sino también personal. A veces la persona no rinde bien en el trabajo porque tiene problemas en casa. Si ayudamos con los problemas personales, el trabajo fluye mejor de manera natural». Alejandro quedó impresionado con la visión integral de Esperanza. Ella entendía instintivamente que las personas felices en su vida personal son más productivas en su vida profesional. En los primeros meses como directora, Esperanza implementó varias innovaciones. Creó un programa de apoyo psicológico gratuito para empleados y familiares. Estableció una guardería en la empresa para los hijos de los empleados. Organizó cursos de capacitación no solo profesional sino también personal, como educación financiera y planificación familiar. «Esperanza», comentó Francisco después de 6 meses, «estás haciendo un trabajo excepcional». «Gracias, señor Francisco, pero solo estoy aplicando lo que aprendí en 20 años observando a esta familia». «¿Ya qué quieres decir?» «Aprendí que cuando las personas se sienten amadas y respetadas, dan lo mejor de sí mismas. Es así de simple». La simplicidad de la filosofía de Esperanza era exactamente lo que hacía que su trabajo fuera tan eficaz. No usaba teorías complejas ni técnicas sofisticadas. Usaba algo mucho más poderoso, un cariño genuino por las personas. El éxito del trabajo de Esperanza llamó la atención de otras empresas e incluso de universidades. Empezó a recibir invitaciones para conferencias y seminarios, siempre acompañada de Alejandro, quien presentaba los resultados prácticos de los cambios implementados. «Doña Esperanza», preguntó un estudiante de administración durante una conferencia en la universidad, «¿cuál es el secreto para motivar a los empleados?» «No hay secreto», respondió ella. «Existe un interés genuino. Cuando conoces a las personas que trabajan contigo, cuando sabes el nombre de sus hijos, cuando preguntas cómo les fue el fin de semana, cuando celebras las victorias y ayudas en las dificultades,
Las personas, naturalmente, quieren dar lo mejor de sí. ¿Pero no es algo obvio?, preguntó otro estudiante. Es obvio, pero no es común, respondió Esperanza. Muchas veces complicamos las cosas simples de la vida. Esa capacidad de simplificar conceptos complejos hacía que Esperanza fuera una conferencista muy solicitada. Tenía el don de hablar directamente al corazón de las personas, usando ejemplos prácticos e historias reales. Durante una de esas conferencias, contó la historia completa del incidente del ataúd, desde las motivaciones de Francisco hasta las consecuencias positivas que siguieron. El señor Francisco pensó que su familia no lo amaba, explicó. Pero el problema no era falta de amor, era falta de comunicación. Cuando dejamos de hablar de verdad con las personas que amamos, creamos una distancia que puede parecer falta de amor. ¿Y cómo resolvieron eso?, preguntó alguien del público. Establecimos reuniones familiares semanales, donde cada uno puede hablar sobre sus sentimientos, sus preocupaciones y sus alegrías, sin juicios, sin críticas, solo escuchándonos unos a otros. ¿Y eso funciona en la práctica empresarial? Sí funciona. Ahora tenemos reuniones mensuales con todos los empleados, donde pueden hablar abiertamente sobre cualquier tema. Las mejores ideas de mejora de la empresa salieron de esas reuniones. 2 años después de convertirse en directora, Esperanza había transformado por completo la cultura de la empresa Villarreal. La rotación de empleados casi se redujo a 0, la productividad aumentó significativamente y la empresa se convirtió en referente en responsabilidad social empresarial. Esperanza, dijo Beatriz un día, ¿te has dado cuenta de cómo ha cambiado nuestra familia? ¿Cómo es eso, doña Beatriz? Antes, apenas nos hablábamos. Ahora no pasa un día sin que conversemos sobre cosas importantes. Era verdad. La dinámica familiar se había transformado por completo. Francisco y Beatriz habían redescubierto el placer de la compañía del otro. Alejandro había aprendido a equilibrar el trabajo y la vida personal, y todos habían desarrollado una relación genuinamente cariñosa con Esperanza, que se había convertido en mucho más que una empleada. Era verdaderamente un miembro de la familia. Doña Beatriz, ¿puedo confesarle algo? Claro, Esperanza. Cuando rompí aquel ataúd, pensé que iba a perder mi empleo y que me iban a odiar para siempre. ¿Y ahora? Ahora sé que fue lo mejor que hice en mi vida. No solo porque salvó a su familia, sino porque me permitió descubrir capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Esperanza, siempre tuviste esas capacidades. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlas. Y ahora puedo ayudar a otras personas a descubrir sus capacidades también. Ese se había convertido en el mayor placer de Esperanza, ayudar a otros empleados a descubrir y desarrollar su potencial. Muchos empleados de la empresa habían sido promovidos o habían descubierto nuevos talentos a través de los programas que ella creó. Doña Esperanza. Juan, uno de los empleados más nuevos, la buscó un día. ¿Puedo pedirle un consejo? Claro, Juan. ¿Qué necesitas? Tengo ganas de estudiar ingeniería, pero tengo miedo de no poder conciliarlo con el trabajo. ¿Por qué tienes miedo? Porque voy a necesitar estudiar por la noche y tal vez no rinda tanto durante el día. Juan, la empresa tiene un programa de apoyo educativo. Podemos ajustar tu horario e incluso ayudar con los costos de la universidad. ¿En serio? En serio. Lo único que pedimos es dedicación a los estudios y compromiso de quedarte en la empresa por al menos 2 años después de graduarte. Juan salió de la oficina de Esperanza transformado. Era exactamente ese tipo de apoyo el que marcaba la diferencia en la vida de las personas y creaba una lealtad genuina hacia la empresa. 3 años después del incidente del ataúd, la familia Villarreal recibió una invitación especial: participar en un documental sobre transformación empresarial que se exhibiría en una gran cadena de televisión. ¿Creen que deberíamos aceptar?, preguntó Alejandro durante una reunión familiar. Creo que sí, dijo Beatriz. Nuestra historia puede inspirar a otras familias y empresas. Esperanza, ¿cuál es tu opinión?, preguntó Francisco. Creo que si nuestra historia puede ayudar a otras personas, tenemos la obligación de compartirla.
El documental se filmó durante 3 meses, mostrando el día a día de la empresa, entrevistando a empleados y familiares y reconstituyendo la historia del incidente del ataúd. La parte más emotiva fue cuando volvieron al cementerio donde había ocurrido el falso funeral. El ataúd destrozado todavía estaba guardado en el depósito del cementerio como evidencia física de aquel día dramático que lo cambió todo. «¿Cómo se siente al ver este ataúd de nuevo?», preguntó la reportera a Esperanza. «Me siento orgullosa», respondió ella. Orgullosa de haber tenido el valor de hacer lo correcto, incluso sabiendo que podía salir mal. «¿Y usted, señor Francisco? ¿Cómo se siente?» «Me siento agradecido por tener una familia que me ama de verdad y por tener personas valientes como Esperanza a mi lado». «¿Y tú, Alejandro?» «Me siento humilde. Aprendí que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en la cantidad de vidas que logramos impactar positivamente». El documental salió al aire en horario estelar y tuvo una audiencia excepcional. La repercusión fue aún mayor de lo que esperaban. La empresa comenzó a recibir cientos de currículos de personas que querían trabajar en un ambiente con aquellos valores. La consultoría recibió solicitudes de empresas de todo el país. Pero lo más importante fue el impacto en la gente común que vio el programa. Muchos televidentes enviaron cartas y correos electrónicos, contando cómo la historia los inspiró a cambiar sus propias vidas y relaciones. «Doña Esperanza», dijo la secretaria, entregando una pila de cartas, «llegaron más correspondencias para usted». Esperanza se había convertido en una especie de consejera nacional. Personas de todo México escribían pidiendo consejos sobre problemas familiares, conflictos en el trabajo y cuestiones personales. Una de las cartas que más la emocionó fue la de una joven empleada de limpieza de otro estado. «Doña Esperanza, mi nombre es María y trabajo como empleada de limpieza en una empresa desde hace 5 años. Después de ver el documental, tuve el valor de hablar con mi jefe sobre un problema serio en la empresa. Al principio se enojó, pero luego se dio cuenta de que yo tenía razón e implementó los cambios necesarios. Ahora me valora mucho más e incluso me ascendió a supervisora de limpieza. Gracias por mostrarme que nosotras también tenemos voz y podemos hacer la diferencia». «Mira, Esperanza», mostró Beatriz, «tu valor está inspirando a personas en todo el país». «Eso me hace muy feliz, doña Beatriz. Si cada persona tiene un poquito más de valor para decir la verdad y luchar por lo que es correcto, el mundo mejora para todos». 4 años después del famoso incidente, la vida de la familia Villarreal había encontrado un equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. La empresa prosperaba, la consultoría atendía clientes en varios estados y, más importante, eran genuinamente felices. Francisco, ahora con 78 años, se había convertido en un abuelo presente y cariñoso para sus nietos. Alejandro había logrado equilibrar perfectamente sus responsabilidades empresariales con la vida familiar. Beatriz se había consolidado como decoradora de renombre y mantenía un matrimonio renovado e apasionado. E Esperanza, a mulher simples que teve coragem de quebrar um caixão vazio, havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas no meio empresarial mexicano, sendo convidada para palestras em universidades, empresas e eventos de grande porte. «Esperanza», disse Francisco uma manhã, «você se arrepende de alguma coisa?» «Me arrependo de uma coisa só, senhor Francisco». «Do quê?» «De não ter quebrado aquele caixão mais cedo», ela respondeu rindo. «Por quê?» «Porque talvez a gente não tivesse perdido tanto tempo fingindo que estava tudo bem quando não estava». Francisco refletiu sobre as palavras de Esperanza. Era verdade. Se eles tivessem tido a coragem de enfrentar os problemas mais cedo, talvez não fosse necessário passar por uma situação tão dramática. Mas sabe de uma coisa, Esperanza? Acho que tudo aconteceu no tempo certo. Por quê? Porque talvez a gente não estivesse maduro para fazer as mudanças antes. Às vezes, é preciso chegar ao limite para ter coragem de mudar. O senhor tem razão. E agora, a gente pode ajudar outras pessoas
a não precisarem chegar ao mesmo limite. Essa havia se tornado a missão de vida de Esperança: ajudar pessoas e empresas a identificarem e resolverem problemas antes que chegassem a situações extremas. Durante uma de suas palestras mais memoráveis, ela disse algo que se tornou uma frase famosa: "Não esperem precisar quebrar um caixão para descobrirem que a verdade precisa ser dita. A verdade dita com amor nunca machuca tanto quanto a mentira descoberta com dor." 5 anos após o incidente, a família Villarreal organizou uma grande festa para celebrar o aniversário da ressurreição de Francisco. Era uma data que eles comemoravam todo ano, não como piada, mas como lembrança da importância da honestidade e da comunicação na família. A festa reuniu centenas de pessoas, funcionários atuais e ex-funcionários da empresa, clientes da consultoria, familiares, amigos e até mesmo pessoas que haviam sido inspiradas pela história através do documentário. 5 anos atrás, discursou Alejandro para os convidados, nossa família quase se destruiu por falta de comunicação e excesso de orgulho. Hoje, somos mais unidos e felizes do que jamais fomos. E tudo isso, acrescentou Beatriz, porque uma mulher corajosa não teve medo de falar a verdade na hora certa. Esperança Gutierrez, disse Francisco, você não apenas salvou nossa família. Você nos ensinou que o amor verdadeiro às vezes precisa ser demonstrado através de atitudes difíceis. O público aplaudiu emocionado, mas Esperança pediu a palavra. Eu quero agradecer a esta família por ter me ensinado que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo tendo medo. E quero dizer para todos aqui, cada um de vocês tem dentro de si a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes, é só uma palavra de carinho, às vezes é uma atitude mais drástica. Mas nunca se esqueçam, vocês importam, vocês têm valor e vocês podem mudar o mundo ao redor de vocês. Fim da história. Agora conte para nós. Você acredita que Esperança fez a coisa certa ao quebrar o caixão? Já passou por alguma situação onde precisou ter coragem para falar a verdade? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.